que si Dios no te salva, nadie más lo puede hacer. Por eso Él dice, yo soy Jehová, yo soy tu Dios. Fuera de mí no hay otro Dios y tampoco no habrá otro quien te salve. Bendiciones, Dios le bendiga. Para mí es un beneplácito poder estar ante la bella audiencia que siempre nos honra con su presencia. Así que mi nombre es Eri de la Rosa y en esta preciosa hora quiero bendecirte con una palabra de parte del Señor. Así que no te desconectes porque esto es Conociendo el Mundo Espiritual. Así que voy a leer en Génesis capítulo 11 a la altura del verso 1. Dice así en el nombre de Jesús. Tenía entonces toda la tierra una misma lengua y una misma palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinai y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Damos gracias a Dios por su palabra. Aleluya. Quiero ministrar con el tema, bendecir la vida de cada uno de ustedes con el tema el espíritu de Nimrod. Quiero hablar acerca de Nimrod, su espíritu, qué produce Nimrod, qué hizo ese hombre, qué produjo en su momento y cómo ese espíritu ha venido trascendiendo en todos los tiempos tras tiempos. Ese espíritu de Nimrod o ese espíritu que manifestó esas mañas o esas malas costumbres en Nimrod ha venido afectando año tras año, tiempos, década tras década, dentro de la iglesia, dentro del mundo, del pueblo de Cristo, y cómo ha venido afectando todo esto. Cuando nosotros estudiamos a profundidad acerca de la historia de Nimrod, específicamente en Génesis, la Biblia establece que este hombre, Nimrod, era hijo de Cus. Cus, esta palabra viene del hebreo que significa negro. Por ejemplo, los cusitas venían de Cam. Los caimitas, o verdad, como se le pudiera llamar a los descendientes de Cam, dice que se fueron para África, y como se fueron para ese lugar, se cree y dicen algunos que África no es simplemente un país. Dicen que África es un continente con 1.100 millones de habitantes. Por lo tanto, África, nosotros conocemos esa región, esa demarcación, ¿verdad? Y nosotros sabemos que todas esas personas son negros. Es por eso que se cree que Cam fue a esa región y de ahí vienen los cusitas. Por lo tanto, se cree que el color de Nimrod era negro. Por lo tanto, si usted analiza todo esto a profundidad, se va a dar cuenta lo que Nimrod comenzó a hacer, porque el nombre de Nimrod significa rebelde. Repito, el nombre de Nimrod significa rebelde. Por lo tanto, Nimrod tenía un espíritu renuente, rebelde contra Dios. Se rebelaba contra Dios. Por lo tanto, el espíritu que Nimrod había manifestado o el espíritu que Nimrod tenía fue el espíritu del mismo Hasatán o el mismo Satanás cuando estaba en el monte de Dios, que la Biblia especifica, que dice, tú estando en el monte, dijiste en tu corazón, subiré al cielo y me haré semejante al Dios de la gloria. Por lo tanto, voy a sentarme ahí para que se me rinda adoración. Esta característica o esta manifestación fue algo de rebeldía, manifestó la rebeldía. Por lo tanto, conspiró contra el cielo, que quería darle un golpe de estado a Dios. Por lo tanto, al enemigo se le halló maldad en su corazón. La palabra corazón que aparece aquí no es caldía, ritmo cardíaco que hace
bombear la sangre, no es caldía. La palabra que aparece aquí es ser, hasta que se halló en tu ser maldad. Porque si bien es cierto, Satanás no tiene un corazón per se como nosotros, porque él es espíritu y los espíritus no tienen sangre, por lo tanto no tiene que ver específicamente con algo que bombea la sangre o con un pedazo de carne que es el corazón que hace que la sangre bombee, sino con ser, hasta que se halló en su ser maldad. Dentro de ese ser lleno de luz, my God, lleno de esplendidez, un ser que era pleno en su diseño. Por lo tanto, en ese ser Dios halló maldad. Por lo tanto, Satanás estaba dañado, se dañó, dejó que el mal entrara en él, infringió la ley, es decir, quería algo más de lo que él tenía, sin él saber que esa posición de Dios era innegociable. Dios no sienta en su silla a nadie. Por eso dice la Biblia que Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. Por lo tanto, él ignoró este conocimiento y quería parecerse a Dios, quería estar sentado en la posición de Dios, quería usurpar el trono. Repito, quería usurpar el trono. Sin embargo, a Satanás, que era en ese entonces Lucifer, lo destierran, lo sacan de la posición en la que él se encontraba. Lo mandaron para un plano inferior, y en este plano inferior Dios creó creó la creación, es decir, hizo el mundo. En el mundo Dios pone animales, Dios pone bestias en el campo, aves en el cielo, y pone peces en el mar de toda índole, de toda clase. De manera que Dios, como sello, hace un hombre y luego le hace a la mujer. No solo eso, y es que Lucifer está ahora en este plano terrenal y él quiere atacar, porque él sabía lo que lo había expulsado, y de la única manera que él iba a hacer que el hombre salga de la posición en la que Dios lo puso, era el hombre anhelando algo que no estaba determinado para que él tenga. Era poniendo algo en el hombre que a Dios no le agradaba. De manera que el pecado, este término pecado, tiene que ver con martía. La palabra martía es errar al blanco. Repito, la palabra pecado viene de un término que es martía, y la palabra martía significa errar al blanco. Usted nunca verá una persona obediente desobedeciendo a Dios. Usted nunca verá una persona con un espíritu sumiso faltándole respeto a Dios. Dentro de las leyes, que hay personas que han sacado libros, y hay un libro que se llama las 28 leyes del poder. Ustedes pondrán en los comentarios si lo conocen, o más leyes. No recuerdo el número exactamente, pero sí recuerdo que tiene que ver con las leyes. Y hay una ley que dice, que me llamó la atención: nunca opacar al jefe. Por lo tanto, usted no puede caminar en autoridad si no está bajo autoridad. Y hay personas que Dios lo ha puesto en posiciones, por ejemplo en la iglesia, que hay liderazgo, que hay empresas, que hay también diversos tipos de liderazgo. Hay una posición en la cual está el jefe sentado, el que hizo la obra está sentado en el lugar. Sin embargo, hay personas que, porque tienen vasto conocimiento en algo, quieren venir a quitarle la silla al autor de la obra. Ay, Dios amado. Por lo tanto, es un espíritu de rebeldía que se está moviendo. Y cuando vemos a Nimrod, algunos dicen que Nimrod dice que él conspiró, aleluya, por una posición. Sin embargo, veo la palabra monoteísmo. La palabra monoteísmo significa adoración y rendición a un solo Dios. Repito, la palabra monoteísmo significa adoración y rendición a un solo Dios. Pero la palabra politeísmo significa adoración a otros dioses o a diversos dioses. El gran problema de Dios y la creación era en adorar otros dioses. Dentro de las leyes que Dios había dado, lo primero que Dios dijo es: yo, Jehová tu Dios, uno es, diciéndole al pueblo que Dios es un solo, bajo el término Ejad, que significa uno. De manera, Dios le prohibió al pueblo que se hagan imágenes, que adoren otros dioses, porque si bien es cierto, el pueblo de Egipto tenía
una mente politeísta, adoraba varios dioses. Sin embargo, Dios quería quitarle ese modelo al pueblo, quería quitarle ese diseño al pueblo, porque el pueblo siempre se inclinaba a estos dioses y era una acción de rebeldía, sin ellos saber que esta acción de rebeldía le estaba abriendo paso, ay Dios mío, a un espíritu de miseria, de crisis, sin ellos saber que ese espíritu de rebeldía le estaba abriendo paso a maldiciones que se le podían pasar a sus generaciones, que le iban a anteceder a ellos. Por lo tanto, Dios le prohibía, porque usted sabe que dentro del país que usted se mueve hay un gobierno, y ese gobierno tiene leyes, existe el poder judicial, el poder legislativo y el poder, gloria a Dios para siempre, ejecutivo, tres poderes. Por ejemplo, República Dominicana existen los tres poderes que acabo de mencionar. Si usted analiza esto, hay leyes que el gobierno dicta para que se haga en esta tierra o en la demarcación en la cual ese gobierno está gobernando. Si usted analiza, cuando un gobierno sustituye a otro, él viene con sus leyes y es posible que le pongan ciertas cosas a la Constitución. Ay, my God. Es posible que alteren algunas cosas, quiten, pongan, porque ellos vienen con sus leyes, ellos vienen con su forma, con sus métodos de gobernar. Ningún gobierno, aleluya, lo hace de la misma manera que el otro, porque entonces no habrá, aleluya, una atención del pueblo, porque el pueblo sabrá que ellos lo hacen de la misma manera. Para ellos poder llamar la atención del pueblo, tienen que gobernar de una manera diferente, distinta, aunque estén en la misma silla, deben de hacerlo de una manera más, aleluya, menos común, para que la gente pueda prestarle atención a ellos. Sin embargo, me llama la atención, y es que Nimrod, algunos dicen que él lideró esta hazaña, la rebelión del pueblo, al ello hacer una torre de Babel. Si usted analiza este texto, es posible que usted diga que Dios es injusto. ¿Por qué? Porque aquí, según el texto, no tiene nada de malo que la gente, gloria a Dios para siempre, haga una torre y diga, nos vamos a reunir por si nos multiplicamos, ¿verdad? En la tierra, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle un nombre a esta torre. Y en esta torre nosotros vamos a saber por el nombre y nos vamos a reunir aquí. Esto no tiene nada de malo, según... es lógico. Sin embargo, estudiando yo a profundidad esta historia, me di cuenta, gloria a Dios, que ellos no simplemente estaban levantando una torre, sino que esa torre, dicen algunos estudiosos, que ellos lo estaban haciendo de una manera desobediente y le querían hacer habitaciones a dioses paganos porque tenían una mente politeísta. Escuche esto porque es profundo. Según los datos extrabíblicos enseñan que esta persona estaban haciéndoles habitaciones a dioses paganos. Por lo tanto, ellos hicieron algo que llamó bastante mi atención. Hay unos estudiosos que enseñan que, como ellos, dice la Biblia, que hicieron unos ladrillos, y esos ladrillos dice que le costaba trabajo hacerlo porque no había ladrillo de esa dimensión donde ellos se encontraban. Por lo tanto, ellos tuvieron que crear ese ladrillo, y dicen algunos que ellos amaban esos ladrillos. Ellos se congraciaron con esos ladrillos, y para ellos esos ladrillos valían más que cualquier cosa que ellos pudieran tener. Y dicen que cuando ellos estaban haciendo la torre, subían del oeste al oeste, es decir, de un lugar a otro, subían por un lado y bajaban por otro. Para que usted me entiendan, cuando ellos subían un piso, gloria a Dios, porque ellos comenzaron la obra. Lo que pasó fue que no la terminaron. Cuando ellos subían un piso, dicen algunos que hubieron gente que se caían, ay Dios amado, y esa gente que se caían, que se resbalaban, dicen algunos, dice que ellos lo miraban y no sentían compasión por esa persona, no sentían pena por esa persona, no sentían misericordia por esa persona, se caían, se mataban, perdían la vida. Pero dice que ellos no sentían compasión por la persona que se caían. Pero sin embargo, cuando se caía un ladrillo, dice que ellos lloraban, dice que ellos, aleluya, se arrancaban los cabellos, porque ellos, para ellos era mejor los ladrillos que la vida de una persona. Ay Dios amado.
Yo siento a Dios en esta hora. Para ellos eran más importantes los ladrillos que la vida de una persona. Y esto es satánico. Esto es maquiavélico. Esto es un pensamiento demoníaco. Porque si algo Dios tiene, es que Dios es misericordioso. ¿Por qué quiero hablar del espíritu de Nimrod? Porque hoy en día, o en los tiempos, como dije al principio, se ha movido un espíritu de Nimrod. Gente que para ellos, gloria a Dios, es más importante un carro que la vida de su esposa, es más importante un carro que la vida de su familia, es más importante algo material. Por ejemplo, en algunas empresas a ellos le importa más su trabajo que el trabajador. Sin embargo, menosprecian quien está haciendo el trabajo, ay Dios amado, y lo minimizan, lo pisotean y valoran más el trabajo que la persona que está haciendo el trabajo. Sin embargo, esto es demoníaco, maquiavélico, y me perdonan y no quiero que los que tienen empresa que me van a ver se ofendan, pero vengo a decirle algo a alguien. Usted tiene que valorar la persona que está haciendo dicho trabajo, porque sin esa persona ese trabajo no sería posible. Y hay gente que valora más los trabajos y menosprecian, pisotea, aleluya, a quien está haciendo ese trabajo. Sin embargo, ese espíritu de Nimrod está azotando la República Dominicana y el mundo completo. Hay un espíritu de que la gente no tiene compasión de su prójimo, porque ellos entienden que lo que ellos tienen es más importante porque le costó sacrificio, sin ellos saber que ignoran lo que la Biblia dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Nimrod, como dije al principio, era hijo de Cus, y Cus venía de los cusitas. Los cusitas dije que eran africanos, es decir, se fueron para esa demarcación y hoy en día se conocen como los africanos. Dicho sea de paso, dice que África tiene muchos millones de habitantes, y si usted estudia África se va a dar cuenta que las mayores brujerías, que los mayores espíritus, aleluya, de allá salen las 7 potencias, las 21 divisiones. Es decir, que de África salen los mayores, aleluya, brujos, salen espíritu, gloria a Dios, para siempre, espíritu de alta envergadura. Sin embargo, de África han salido los mayores profetas, por ejemplo, Tibi Joshua, Buchirri, hombres de Dios que Dios ha levantado con poder y gloria, porque según la dimensión demoníaca que hay en un lugar, será la dimensión espiritual que usted va a ver, porque la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Si en África hay muchos espíritus, es porque Dios tiene hombres para echar fuera esos espíritus. Si en África hay mucho brujo, es porque Dios levantará mucho profeta, porque según el nivel de brujería, de hechicería que hay en un lugar, es el nivel de demanda que Dios pondrá a la iglesia para manifestar su poder. Ay, yo siento a Dios en esta hora. Por lo tanto, si donde tú vives hay una brujita, tienes que ponerte en pie de guerra y darle a entender a los brujos que si hay un brujo en el barrio, hay una mujer que tiene a Dios también. Ay, yo siento a Dios en esta hora. Usted tiene que entender que donde esté el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por lo tanto, de acuerdo a la manifestación demoníaca que hay en un lugar, será la manifestación del poder del Espíritu que hay, porque Satanás es un imitador. Por lo tanto, así como Dios ha levantado hombres y mujeres de Dios, así como Dios ha levantado hombres poderosos que trastornan los infiernos, así Satanás ha levantado y ha equipado a sus séquitos, ay Dios amado, lo ha equipado de ciertas cosas, costumbres raras, para poder infiltrar su reino, para poder gobernar la tierra, para poder hacer altimaña, para poder hacer cosas extrañas y llevar a las armas al infierno y que la gente se pierda, producir muertes, accidentes, hechicería, enviaciones, producir mortandad, miseria, crisis, producir, aleluya, cosas putrefactas en la vida de la gente. Sin embargo, Dios quiere lo mejor para el ser humano. Dios quiere que el hombre tenga una mente monoteísta. Varón, ¿qué es eso? Repito, la palabra monoteísmo tiene que ver con adorar a un solo Dios. La gente tiene que volverse a Dios. La gente tiene que entender que hay un solo Dios. Por eso es que la Biblia dice Dios, es decir, hablando el mismo: yo soy Jehová, yo soy tu Dios Israel. Fuera de mí no hay otro Dios y no hay quien te salve. Que si Dios no te salva,
Nadie más lo puede hacer. Por eso Él dice, yo soy Jehová, yo soy tu Dios. Fuera de mí no hay otro Dios. Y tampoco no habrá otro quien te salve. Por eso usted tiene que tener su mente puesta en un solo Dios. Sin embargo, la gente piensa que idolatría es simplemente hincarse delante de un cuadro, delante de una estatua o delante de un Dios per se. Sin embargo, ellos no saben que tener una mente politeísta, que es lo mismo que idolatría, es también hacer prácticas raras. ¿Por qué? Porque hay gente que entienden que solamente, repito, postrarse ante un Dios. Bueno, idolatría es postrarse ante una foto, un Dios, una estatua. Eso es idolatría. Sin embargo, hay actitudes que hacen ser a una persona idólatra. Hay comportamientos que hacen ser una persona idólatra. Hay lenguajes que hacen ser una persona idólatra. Aleluya. Hay conductas que hacen ser una persona idólatra. Aleluya. El mismo pecado se convierte en una idolatría. Gente que persiste en un mismo pecado. Gente que hacen una misma cosa. Sin embargo, Dios te está diciendo, tienes que salirte de ahí, porque en esa posición Dios no puede hacer nada contigo, porque Dios no se congracia con el pecado. Si bien es cierto, Dios está optando por tu integridad. Gente que aleluya, que no son íntegros, no pueden ver la benevolencia de Dios en su vida, porque si Dios hace algo a favor de ti en esa posición, vas a entender que Dios es un apoyador. La Biblia dice que al hijo que Dios ama, a ese corrige. Por lo tanto, hay una corrección para todo aquel que tiene una mente idólatra, que está haciendo prácticas que no son del agrado de Dios. Y Dios te está diciendo, ese espíritu de rebeldía, sácalo de ti. Y me llama la atención que desde la antigüedad la gente ha tenido una inclinación a no optar por la cosa de Dios. La gente ha tenido una inclinación por las cosas terrenales, por los dioses, por los ídolos, que por el mismo Dios. La gente se ha inclinado hacia un hombre, se ha inclinado hacia una estatua, se ha inclinado hacia un becerro y han abandonado los preceptos, los estatutos de Dios. Le han dicho que no a las cosas del cielo, le han dicho que no a las cosas, aleluya, celestiales. Sin embargo, donde Dios no es honrado, Dios no se puede quedar. Donde a Dios no le abren la puerta, Dios no se puede quedar. Cuando Salomón inauguró el templo en el año 1505 aproximadamente antes de Cristo, algunos estudiosos dicen que 30 años después de la inauguración, Salomón comenzó a corromperse, comenzó a entrar dioses, es decir, cambió de ser monoteísta a politeísta, y textualmente dice que Dios abandonó el santuario, porque Dios no habita en templo sucio. Ay, Dios amado, es por eso que en el libro de Hechos dice, ya Dios no habita en templos hechos por mano de hombre, como si necesitase de algo, ay Dios amado, sino que Dios, haciendo todas las cosas, dice que Él prefijó como una habitación para Él poder manifestarse en la vida de la gente directamente, sin necesidad de un templo per se. Y esto me llama la atención, porque la intención de Dios es Dios poder manifestársele a la gente, tener un encuentro personal con la persona, y que la gente saque de su mente tener que ir a un lugar para poder encontrarse con Dios. Con esto no estoy diciendo que se entienda que usted no puede ir a la iglesia, porque hay gente que hacen su corte de una vez. El varón dijo que no se puede ir a la iglesia porque Dios dijo que no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que usted no puede tener su mente en que usted tiene que ir específicamente a un lugar para recibir algo de Dios. Claro que sí, hay actividades, hay campañas, hay congresos, hay iglesias. Yo me congrego, voy a mi iglesia, por ejemplo. Pablo dijo, no deje de congregarse como muchos tienen por costumbre. Pero usted no puede creer que en un lugar simplemente Dios se manifestará, porque usted estaría limitando a Dios. Es lo correcto. Usted estaría, gloria a Dios, limitando a Dios, y Dios no tiene límite. Dios se manifiesta en todos los lugares. Dios se manifiesta en cualquier lugar. Dios se manifiesta donde tú creas que Dios se puede manifestar, porque Dios está en todos los lugares. Ahora, Dios no se manifiesta en todos los lugares. ¿Por qué? Porque en cierto lugar a Dios no lo honran. Por lo tanto, hay iglesias que supuestamente Dios tiene que moverse, pero Dios no se mueve. ¿Por qué? Porque si es una iglesia, Dios tiene que moverse. El asunto es
que en esa iglesia no le dan una honra a la presencia de Dios. Tienen un programa y todo lo que ellos hacen es basado en ese programa. Y a veces el Espíritu de Dios se quiere manifestar, pero ellos no le dan oportunidad en el programa. Dios mío, Padre eterno, no quiero que nadie se ofenda, pero hay gente que me va a entender. Hay gente que tienen que saber que el Espíritu de Dios muchas veces no es que es un desordenado, todo va de acorde a un orden per se, pero usted no puede limitar la manifestación del Espíritu por un programa. Ahora, si el Espíritu Santo lo quiere de esa manera, pues pasará, porque sí entiendo que conforme al tiempo el Espíritu Santo se adapta a las cosas, pero hay momentos donde Dios quiere interrumpir. Y para nadie es un misterio que hay momentos de interrupción divina, hay momentos de intervención divina, porque si en ciertos momentos Dios no se manifiesta, es posible que haya muerte, es posible que haya destrucción en los hogares, es posible que entre la crisis, es posible que venga un espíritu de división y Dios tiene que intervenir. Y esto es impresionante, porque aquellos que no tengan una conexión con el Espíritu entrarán en un espíritu de rebeldía, porque no van a querer darle paso a lo del Espíritu por las cosas que ellos están haciendo. ¿Cómo usted ve eso? Entonces el espíritu de Nimrod está atacando a la gente de una manera muy sigilosa, de una manera muy sutil. Y poca gente tiene la visión para poder ver ese espíritu, porque es un espíritu que va creciendo en la vida de la gente conforme a la posición que va obteniendo, conforme a los escalones que va subiendo, conforme a los peldaños que va escalando. Es decir, conforme al nivel donde usted se vaya moviendo, ese espíritu va a ir creciendo y va a ir atrás de usted, ubicando una ocasión para poder manifestarse. Usted tiene que tener bien claro que conforme a la posición en la que usted se mueva, usted va a tener un espíritu que Satanás le va a asignar a usted para poder derribarlo. Como esto es conociendo el mundo espiritual, hay cosas que usted debe de saber. Usted tiene que entender que en ciertas posiciones de altura no va a haber cualquier espíritu. En ciertas posiciones no va a haber cualquier demonio. Hay una posición que es poderosa. Hay una posición, por ejemplo, del séptimo nivel, el octavo nivel, el décimo nivel. Entonces usted va a tener en el mundo espiritual un espíritu que esté en el décimo nivel, porque la guerra tiene que ser de la misma envergadura. Y eso está pasando. Y hay gente que están ignorando los espíritus. Y Jesús dijo: no ignoréis las maquinaciones de Satanás. Usted no puede ignorar que Satanás es un espíritu incansable. Es un espíritu que no se cansa, que no duerme, que no, aleluya, que no siente, que no padece, que no tiene misericordia, que es constante, que es permanente, aleluya, que es persistente. Gloria a Dios. Usted tiene que saber eso, que el enemigo, aunque usted se detenga, él no se va a detener. Por lo tanto, usted tiene que saber que usted no puede confiarse en la posición en la que usted se encuentra, porque si usted se confía, el golpe será fuerte, porque muchas veces Satanás utilizará hasta los mismos recursos de nosotros para atacarnos, para golpearnos. Y si usted no tiene su mente bien puesta, cosas destructivas pueden venir a su vida. Y esto es impresionante, porque cuando yo veo esto, me di cuenta que Dios tiene que traer idiomas y tiene que traer un lenguaje para poder dispersarlo. Hubo confusión en la torre. En esta confusión, ellos tienen que dividirse porque unos a otros no se entendían. Uno le hablaba en mandarín, otro le hablaba en inglés, otro le hablaba en alemán, otro tenía un lenguaje ruso. Y la gente no podía entenderse. Por lo tanto, ¿qué llevó a esa confusión? Escuche qué poderoso. ¿Qué llevó a que Dios traiga confusión en el lugar? Mire esto. No fue Satanás. Satanás simplemente abrió una puerta y ya todo lo malo le cayó a esa persona. Gloria a Dios. Si se pudiera llamar malo, gloria a Dios. Porque a pesar de que los idiomas los separó, los idiomas en el mundo se convirtieron en una barrera. Por ejemplo, yo decía días pasados que si yo no hablo inglés y usted sí, y usted me habla inglés a mí, yo español, usted no habla español y yo tampoco inglés, no nos vamos a poder entender. Si yo le predico a usted en español y usted no entiende mi lenguaje, entonces usted no me va a poder entender, usted no será bendecido, usted no será edificado. Se convirtió en una barrera. Pero ¿qué trajo esto? Diga conmigo: la desobediencia, la rebeldía, querer optar
por tener habitaciones a dioses y no hacerle una habitación a Dios. Ay, anaja. Y eso está pasando en este mundo, que la gente le tiene habitación a cosas extrañas, a espíritu de la tiniebla, a malos hábitos, a malas prácticas. Le tienen una habitación a espíritu, le tienen una habitación al pecado, a la pornografía, a la masturbación. Le tienen una habitación a esos espíritus. Sin embargo, Dios está diciendo: necesito que me hagas una habitación donde yo pueda morar. Necesito un espíritu de Obedón, que Obed-Edom dijo: necesito que el arca venga a mi casa, porque si el arca está en mi casa, algo podrá pasar conmigo, con mi familia, con mi tierra, con mi ganado. Mis frutos se van a multiplicar, mi casa será bendecida. Por eso la Biblia dice: alzad puerta vuestra cabeza, alzad puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte, el varón. Y empieza a mencionar ciertos atributos acerca de Dios. Por lo tanto, usted tiene que honrar la presencia del Señor. Y sin embargo, estudiando una anécdota, me di cuenta de algo. Y era que había una anécdota de un señor que vendió una casa con una condición. Quien la compró, las pautas eran: para comprar la casa necesitamos que dejes un clavo ahí, y ese clavo será absolutamente mío, y yo pondré lo que yo quiera en ese clavo. Como él vio el clavito muy insignificante delante de la casa gigantesca, él dijo: no hay problema, te compro la casa, ese clavo es tuyo. Sucede que como el clavo estaba clavado en la pared, era muy pequeño comparado a la casa, gloria a Dios, dice que el hombre comenzó a poner sombrero en ese clavo. Entraba a la casa, ponía... Escúcheme bien, ponía un saco en ese clavo. El dueño de la casa actual decía: bueno, no hay problema, eso es un gorrito, eso es una chaqueta, es un saco, es un traje. Luego que el tiempo iba pasando, el dueño antiguo de la casa, el cual el clavito le pertenecía, según el acuerdo de la casa, gloria a Dios, el Señor comenzó a poner cosas que herían en ese clavito. Y ya el que vivía en esa casa, las cosas de ese clavito le estaban afectando. Yo siento a Dios en esta hora. El clavito era pequeño, pero en ese clavito estaban poniendo cosas que herían, cosas que eran de mal gusto para el señor que vivía en la casa. Sin embargo, eso mismo está pasando con la vida de muchos creyentes, con la vida de muchas personas, con la vida de muchos inconversos que han dejado un clavito a Satanás. Repito, le han dejado un clavito al enemigo, donde Satanás pone rebeldía, raíz de amargura, resentimiento, odio, celo. Ellos quieren ser cristianos, ellos ya le entregaron su vida a Dios, son supuestamente regenerados por el Espíritu, ya pasaron de muerte a vida. Sin embargo, le dejaron un clavito a Satanás. Sin embargo, hoy en día nosotros venimos como, aleluya, venimos como arquitectos, nosotros venimos como albañiles para arrancar todo clavo que Satanás te ha querido imputar. Por lo tanto, yo vengo a decirte en esta hora: arranca todo clavo de tu vida y dile a Satanás: yo no soy, aleluya, gaveta de nadie, yo no soy baúl de nadie, yo no soy maleta de nadie para estar guardando cosas extrañas en mi vida. Por lo tanto, usted no es un zafacón para que quieran echar basura en su vida. Usted tiene que arrancar de raíz todo clavito que Satanás ha querido poner y decir: mi casa no es casa para poner cosas extrañas, para poner malas prácticas. Mi casa no es casa para poner cosas extrañas. No, mi casa, aquí tiene que habitar Dios. Sí, claro, Dios es que tiene que habitar en mi casa. Por lo tanto, todo lo que se hace aquí de hoy en adelante son las cosas que agradan a Dios. Usted tiene que comenzar a poner pautas en tu casa. Usted madre, usted padre que está ahí, comience a poner cosas en su casa. ¿Por qué? Porque la ausencia de algo es presencia de otra cosa. Si usted no pone a Dios, entonces en ese lugar donde Dios no está, Satanás va a querer morar. Porque normalmente una casa se hace para ser habitada. Yo siento a Dios en esta hora. Repito, una casa se hace para ser habitada. Y si en una casa usted no pone a Dios, entonces Satanás quiere entrar. Y lamentablemente, si no está Dios, usted no tendrá cobertura. Y si no tiene cobertura, usted está
usted está expuesto a que los demonios quieran tener por habitación su vida. Así que sacúdase y hágale entender a todo espíritu de Nimrod que usted no puede operar en eso. Tiene que tener misericordia. La misericordia era una cualidad que Dios tenía o que Dios tiene y que David tenía. Por ejemplo, algunos reyes tenían esta característica. Por eso dice la Biblia que David tenía el corazón conforme de Dios, porque David en muchas ocasiones hizo acto de misericordia. La palabra misericordia tiene que ver con entraña, con dolor, con sentir lo mismo que otro siente, con padecer lo otro que otro está padeciendo, con reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Esto tiene que ver con misericordia, con identificarte con la situación de tu hermano, con tu sufrir el dolor de tu hermano. Sin embargo, la rebeldía endurece el corazón. Y cuando tienes un corazón endurecido, eres de dura cerviz, no te inclinas, tú no eres dócil, no eres una persona de una manera correcta para decirlo, no eres una persona asequible, eres una persona robusta, rústica, eres difícil de entrar, eres una persona que nadie puede dirigirte ni siquiera la palabra, y eso te hará una persona orgulloso, egocéntrica, nadie se te va a pegar, y eso te va a quitar la misericordia, y es un peligro estar en una posición y no tener misericordia. La Biblia dice que antes de la caída está la altivez de espíritu. Si habló de caída y habló de altivez, lo contrario a caída es altura, y lo único que te tumba de la altura es la altivez. Hay gente altivo que lo próximo que le espera no es un escalón más alto, es la caída. Hay gente altivo que lo próximo que lo está esperando no es otro nivel, es una caída. Hay gente altivo que lo próximo que lo está esperando no es, aleluya, un ascensor más, es una caída. La Biblia dice que antes de la caída está la altivez de espíritu. Si usted no tiene un espíritu sumiso, un espíritu de hacer misericordia con el hermano, usted no tiene la capacidad, si usted no tiene la capacidad de entender que por encima de usted hay uno mayor que usted está pronto a caer de la posición en la que usted se encuentra. Así que es necesario que usted rompa con todo espíritu de Nimrod. Varón, ¿y qué es Nimrod? Bueno, rebeldía, esa manifestación que hizo Satanás cuando estaba en el monte. Rompa con eso. La rebeldía no es de Dios. Soy pro sometimiento, soy pro obediencia. Si usted no obedece a la autoridad que Dios le ha dado, que Dios le ha puesto, usted andará en desobediencia. Si usted es una oveja que no tiene, lamentablemente, un pastor que la pueda regir, un pastor, un líder, que usted se lleve de ese pastor, ¿cómo usted andará en la tierra? ¿De dónde tú vienes? ¿Cuál es tu cobertura? Porque Dios no te está pastoreando literalmente. Dios puso a alguien como cabeza para que te pastoree. Y si no hay esa persona, una honra hacia esa persona de obediencia, de gratitud, de agradecimiento. Si no hay un espíritu sumiso, tendrás problemas delante de Dios. Dios te va a juzgar. Dios te preguntará por el líder que te puso, cómo lo trataste, cómo te comportabas, cómo le respondías cuando él te corregía. Dios te va a preguntar si hiciste silencio en el momento que debía de hacerlo. Dios te va a preguntar si hablaste en el momento que debías hablar. La gente cree que Dios le va a preguntar por el carro, por la casa. La gente cree que Dios le va a preguntar por los zapatos, por la ropa, por el maquillaje, por la cuenta de banco. Dios no te preguntará por eso. Dios te preguntará: ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te permití tener? ¿Qué hiciste aleluya, con las personas que estaban a tu alcance para que ayudaras si no lo hiciste? ¿Qué hiciste con la persona que puse por encima de ti y lo deshonraste? Hablaste mal de él, hablaste mentira, levantaste falso testimonio, calumniaste, lo murmuraste, hiciste todo menos algo correcto con esa persona. Entonces la gente está lejos de que un día seremos juzgados delante de Dios. La gente tiene eso muy lejano y la gente prefiere errar, la gente prefiere comportarse como animales irracionales, la gente prefiere faltarle respeto a las autoridades que Dios le puso, porque la gente entiende que el juicio está muy lejos, sin ellos saber que en cualquier momento
nos vamos de esta tierra y allí entonces seremos juzgados. Todos seremos juzgados, grandes y pequeños. La Biblia dice, vi grandes y pequeños delante de él que eran juzgados. La Biblia establece que en ese juicio habían cosas que se nos iban a presentar, y esas presentaciones eran cosas que nosotros vamos a tener muy lejos. Sin embargo, me llama la atención que dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, mire que no caiga. O el que persevere hasta el fin, este será salvo, y el que esté firme, mire que no caiga. Hablando de una constancia, pero no solamente constancia. Para usted poderse mantener firme, usted no tiene que destruir a nadie. Para usted mantenerse firme, usted no tiene que empujar a nadie. Usted tiene que caminar al ritmo que Dios quiere que usted camine, sin faltarle respeto a nadie, sin ofender a nadie. Porque hay gente que quieren estar firme matando, criticando, hablando mentiras. Usted no puede estar firme de esa manera. Para usted poder estar firme, usted tiene que ser una persona sumisa, con un espíritu apacible. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Gloria a Dios para siempre. Eso tiene que ser así. De la única manera que nosotros vamos a ir al cielo es con la obediencia. Si no hay obediencia, tendremos problemas a la hora de estar delante de Dios. Por eso yo lo invito a usted a que todo espíritu de Nimrod usted lo reprenda, lo eche fuera. Y si alguien tiene un espíritu de Nimrod, mándele este video, compártalo, suscríbase a Excelencia Cristiana para que más personas sean bendecidas. Si quieres otra parte, puedes poner en los comentarios segunda parte. Mi nombre es Eric de la Rosa, y para oración te daré mi número de WhatsApp 829-613-2250. Así que suscríbete a la plataforma, no olvides compartirla, y serás de bendición para nosotros y para cada uno de ustedes también. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Eric de la Rosa estuvo con ustedes.